linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. Z Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Z Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas en la sintonía de Radio Cultura, nosotros estamos transmitiendo este programa grabado con anterioridad, pero vamos a hacer referencia a todo lo que significa la vida cultural que ha tenido en la ciudad de Buenos Aires esta semana, vibrante, con grandes eventos. Bueno, culminó por un lado el Bafisi, prosigue la Feria del Libro, con cuyos ecos vamos a estar compartiendo una parte última del programa con grandes invitados. También vamos a referir a una partida que realmente nos entristece y muchísimo, que es la de Adolfo Aristarain, que falleció en horas del pasado domingo en la ciudad de Buenos Aires, cerrando el ciclo de una filmografía extraordinaria y sobre todo de una voz absolutamente irrepetible en el cine nacional. Y vamos a hacer referencia también a lo que significa un poco el devenir de esa historia grande del cine argentino. Por un lado, de la mano de dos grandes invitados que presentan speakers, Historia de la Locución Argentina de los Locos de la Azotea de la Inteligencia Artificial, Martín Berrade y Quique Figueroa, quienes van a estar dialogando con nosotros sobre este libro y también sobre una historia que vincula el universo radial con el cine argentino desde sus inicios. Y por otro lado, vamos a recibir a uno de los biógrafos de Adolfo Aristarain, Fernando Brenner, quien va a estar junto a Ricardo De Angelis, el enorme director de fotografía Ricardo De Angelis, que tiene dos grandes hitos en la labor de fotografía, como son Hombre mirando al sudeste de Eliseo Subiela y Un lugar en el mundo de Adolfo Aristarain, para recordar y homenajear también a Adolfo Aristarain por lo que ha significado, significa y significará por siempre en la memoria del cine argentino. Quiero agradecer realmente todo lo que ha significado esta semana vibrante de un calendario que voy a aprovechar para leer rápidamente porque ha sido enorme la cantidad de actividades, tanto de la feria como por fuera de la feria, que tuvieron lugar esta semana. Quiero felicitar la Fundación Argentina para la Poesía, que realizó su cena anual con la entrega de premios. Estuvimos allí. Bueno, la condujo Martin Bulich, uno de los nombres fundamentales de la radiofonía, que le mandamos un gran abrazo y que va
a estar evocado en esta última parte del programa de hoy. Quiero saludar a Lidia Vinciguerra, a esa extraordinaria convocatoria que genera Ruemers para los premios de la Fundación Argentina para la Poesía que se entregaron en el Palacio San Miguel. También celebrar la mirada al fados que hizo el embajador de Portugal en la Embajada de Portugal en la residencia, con un cóctel que introduce el universo de la música tan identitaria para Portugal en la Argentina. Asimismo, señalar la presentación del libro Los judíos de la tierra de Noé, que tuvo lugar en la Embajada de Armenia. Saludamos a sus autores, al embajador, a Ari Blufstein, que también estuvo ahí. El homenaje a Julio Sosa, nombre de la cultura rioplatense, fundamental voz del tango y gran figura evocada por lo que significa la Embajada del Uruguay. Agradecer también la presencia en Vorterix, donde estuvimos acompañando la presentación de la banda Morfín, y también el conversatorio que tuvo lugar por la Embajada de Colombia en la Feria del Libro. Una gran cantidad de actividades en esta semana, enmarcadas, por supuesto, en la enorme cantidad de invitados, presencias y mesas que se suceden en la Feria del Libro y que vamos a también compartir en la última mitad del programa. Pero este programa también hace referencia fundamental a la trayectoria inigualable y al recuerdo permanente que va a significar en todos nosotros el gran Adolfo Aristarain. Tuvimos la oportunidad de compartir con él por última vez un encuentro cuando la Academia de Cine de España vino a la Argentina a entregarle en el Auditorio del Malva la medalla de oro, que reconocía por primera vez en el extranjero a un director fundamental para la industria y para la historia y la memoria del cine español en el ámbito, por supuesto, de la coproducción e incluso en la serie, como fue Pepe Carvalho, como es y será por siempre Adolfo Aristarain. Vamos a recordar ese momento y vamos a recordar la música de su cine en esta noche de domingo de Cultura en Imagen, que comienza de la mano de Nicolás Giancaglini de esta manera. Yo tengo una salida fácil y es hacer mía las palabras de Fernando, que fue precioso lo que dijo, y decir gracias y como ha pasado en muchos festivales y lugares, irme a casa. Pero bueno, hay veces que no se puede. En principio quiero agradecer a la gente de la Academia de Cine de España, a Fernando, a Chusa, a Juan Milán y a Rafael Portela por haber venido hasta aquí a entregarme la medalla, cosa que yo tendría que haber sido al revés, tendría que haber viajado yo, pero por un poco por miedo y otro poco por problemas de salud, no me animé. Así que bueno, bienvenidos a ellos y que espero que pasen unos lindos días aquí. Toda la gente que está, hay unos cuantos que no han venido, gente que yo he invitado por una razón muy sencilla, y es que es gente que en principio ha sido amiga mía y ha colaborado conmigo y me ha ayudado a lo largo de los años, en distintos momentos, a que yo tenga este premio maravilloso de la Academia Española. Así que hice una lista de los cuales seguro que me olvidé un montón de gente. No he puesto los actores porque los actores son muchísimos. Hay muy pocos aquí presentes, creo que Cecilia, ¿no? De los que trabajaron conmigo, creo que trabajó nada más. Está solita. Así que, pero bueno, incluyo todos los actores de las películas, porque sin ellos hubiera sido imposible hacerlas. Pero quiero nombrar a algunas personas que han sido muy importantes. En primer lugar, a Katy Saavedra, que ha sido co-guionista de todo. Como productores a Carlos Andrada, que no sé si ha llegado, Héctor Olivera y Osvaldo Papaleón, que están aquí presentes, y a José Antonio Félix, que apareció en pantalla, ¿no? A Manolo Marinero, un guionista y gran amigo mío,
Sergio Casado, otro chico que escribe muy bien. A los montadores, Eduardo López, Teresa Font, Fernando Pardo. Estoy nombrando gente que no sé, hay gente que no está acá, gente que no sé si está, no sé si vive, pero bueno, sí, con los años pasan estas cosas, que uno no tiene idea de quién está hablando. A los sonidistas José Luis Díaz y Daniel Goldstein, y a los directores de fotografía Horacio Mayra, Manolo Velasco, que era cameraman, que era mi ojo y era fenomenal, y Porfirio Enríquez y José Luis Alcaine. Los nombro a todos ellos y voy a leer algo que está en el libro, porque por el material que han mostrado y por las cosas que ha dicho la gente, los actores, y las cosas que ha dicho Fernando y Olivera, siento que no estaba equivocado cuando me anunciaron que me daban el premio, que esto tenía mucho más que ver, más que con mi trabajo, con la amistad y con mi manera de ser. Creo que es mucho más personal que un premio a las películas. En el libro yo escribí estas cosas que creo que tienen que ver con lo que ha pasado con este premio. Y es que algunos contamos historias tratando de ser fieles a nosotros mismos, sabiendo que tal vez la única consecuencia de esa actitud será el respeto a uno mismo. Esto no es garantía de que uno haga buenas películas, algunas salen bien, otras salen mal. Algunas va gente, otras no va gente. El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, aunque se mienta bien, tarde o temprano el director se muestra tal cual es. El público se deja engañar por un tiempo, pero finalmente sabe o sospecha la verdad. En determinado momento, el director desnuda su alma sin quererlo, en primer plano, sin posibilidad de disimular o de excusarse. El cine que uno hace es lo que uno es. El cine tiene unas reglas, una gramática compleja, pero elemental. Más allá de eso está la cuerda floja y la incertidumbre total. John Ford dijo que las historias se cuentan con la cara de los actores. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Los actores repiten la misma toma hasta que el director siente que en los ojos y en los gestos del actor se vio lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo. Vio algo que sintió que era verdad y esa toma es la que elige, la que da por buena. No hay regla que a uno le indique cuál es la toma buena. Uno la elige porque siente que en ese momento apareció la verdad. Pero la verdad supuesta de esa persona que revive en el actor, la reacción justa ante la situación que se está poniendo en escena, el saber que esa persona solo puede tener esa mirada en ese momento, esa fracción de segundo en que apareció ese sentimiento preciso en ese rostro, es algo que solo ve el director, es su visión y está determinada por lo que ha sido su propia vida, por lo que él es como ser humano, por su moral, su ética, por la observación de la vida cotidiana, por su bondad o su honestidad, por su maldad o su hipocresía. Cada plano, cada ángulo de cámara, cada inflexión de voz, cada gesto, cada mirada, cada silencio, absolutamente todo, cada elección formal o argumental en una película refleja sin piedad lo que es el director como persona. Ese creo que es uno de los motivos del premio. Y no hay mucho más. Quiero decir dos cosas. Se dice que el cine está por desaparecer. Y yo creo que no puede desaparecer algo que crea la ilusión de que la vida tiene lógica y un sentido,
que obedece a reglas y que hasta permite finales felices. Es como el deporte, como el fútbol o el boxeo. Hay reglas y resultados que obedecen a una lógica inventada y que se recibe y se siente con agrado. Como cualquier cosa que nos haga olvidar por un rato el sinsentido y el absurdo en el que estamos metidos. En este país el gobierno ha manifestado su desprecio por el cine y yo lo que me canso de repetir, además de sentir mucho desprecio por el gobierno que tenemos en este momento, es que no tenemos que defender al cine. Es mucho más grave que eso, hay que defender al país. Están saqueando al país y cuando consigamos que este gobierno cambie, que se vayan lo antes que se pueda, el cine va a seguir resurgiendo. El cine no lo van a matar. Muchas gracias. Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura. Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen, y es un programa que por un lado nos gusta hacer y por otro lado no. Nos gusta hacerlo porque nos va a permitir, de la mano de dos grandes invitados, poder referir una de las trayectorias más importantes que ha tenido la historia del cine argentino. Y no nos gusta hacerlo porque viene de la mano de una despedida. Y una despedida que también es en un punto irreemplazable. Porque hablar de la partida de Adolfo Aristarain es hablar de un lugar irrepetible para el cine argentino. Una mirada que permitió desnudar las arbitrariedades y la violencia política y la terrible noche oscura de la dictadura militar, cuando nadie podía hacerlo. Él lo denunció en la pantalla grande con enorme inteligencia. Se permitió reflexionar sobre las vicisitudes de la historia argentina desde un lugar muy sentido y muy interior, a través de toda su segunda parte filmográfica. Jugó también con el cine popular a través del musical, y también hilvanó uno de sus grandes amores junto al policial, que fue ciertamente alguna mirada al western. Adolfo Aristarain es un nombre irreemplazable. Y Adolfo Aristarain merece un homenaje como el que vamos a
transcurrir esta noche. Por un lado, recibiendo a su biógrafo. Él escribió un muy interesante y un compendio muy importante sobre la trayectoria de Adolfo para una colección que se llamó Directores del Cine Argentino, de Centro Editor de América Latina, que es Fernando Brenner, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y por otro lado, realmente un nombre que aquilata una trayectoria absolutamente excepcional como director de fotografía. Yo solamente voy a mencionar 4 directores que se amalgaman a la historia de este gran hombre del cine argentino que tenemos el honor de recibir en esta noche de domingo. René Mujica, Leopoldo Torre Nilsson, Adolfo Aristarán y Eliseo Subiela. Hay mucho más, porque hay mucha enorme trayectoria, muchos premios y sobre todo la construcción de una mirada que nos permite también repasar grandes clásicos del cine argentino. Un honor recibir a Ricardo De Angelis. Muy bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Un placer, Muchas realmente. Gracias. Y bueno, vamos a aprovechar también la visita de Ricardo y su trayectoria para reflexionar también un poco sobre el panorama del cine argentino, sobre la historia de la fotografía nacional y otros grandes clásicos que él cinceló para la pantalla grande, que tienen una enorme jerarquía, como Un lugar en el mundo, para la cual también fue su director de fotografía, en el caso de lo que estamos refiriendo esta noche también, que es el homenaje a Adolfo Aristarán. Fernando, bueno, podemos decir mucho de Adolfo, pero también es muy difícil pensarlo desde el lugar de la ausencia, en una ausencia que aparte realmente ha clausurado el último mes o la primera etapa del año, una etapa enorme para el cine argentino de los años 80, hablando de la partida de Juan Carlos de Sanso, hablando de la partida de Luis Brandoni, hablando de la partida de Luis Puenzo, hablando de la partida también de Rómulo Berruti y hablando también de la partida de Adolfo Aristarán, ¿no? Y todos nombres absolutamente irreemplazables en lo que ha significado el cine argentino. Sí, realmente, además de la situación general que estamos viviendo en el país y en el mundo, particularmente para la gente de cine, de la cultura, y en mi caso también para los periodistas, ya que lo nombraste a Rómulo, ha sido, y espero mantener la palabra en el pasado, en el pretérito, en el pasado y no en el presente, de que ha sido muy duro toda esta terrible seguidilla de pérdidas, de idas, más allá de los motivos, de enfermedades, etcétera. Algunos han sido accidentes caseros, como el caso de Brandoni. Pero bueno, sí, es muy duro y eso se sintió mucho en el reciente Festival Bafisi. Había todo un clima, una sensación de, por lo menos con ciertas personas que ya tienen su historia en el cine, que eso dolió mucho. Y en el caso de Adolfo, sí, es un irreemplazable. Yo siempre lo consideré en el primer puesto, y que había un domo, que arriba del domo estaba solo Fabio, por ejemplo. Fabio, digamos, se fue, por decirlo así. Sigue presente, pero se fue. Y entonces quedaba Adolfo y sin filmar. 22 años sin filmar un largometraje. Con la cuestión de las ausencias y las pérdidas, eso era muy importante, era muy significativo. Él hizo 11 largometrajes, de los cuales 9 los filmó el siglo pasado. Claro. Este cuarto de siglo solo tuvimos 2 películas de Adolfo, y por supuesto se esperaba más. Él tenía guiones, tenía propuestas, por distintos motivos fueron cayendo. A eso iba, hace un par de semanas estuvo aquí Oscar Barney Finn, y Barney decía, ¿cómo esperamos? Porque todavía era en presente una nueva película de Adolfo. Y además todos conociendo que había muchos guiones que escribía Adolfo cotidianamente, porque hay muchos guiones, bueno, uno incluso lo presentó en el compendio del como libro, presentó el libro hace 3 años, ese. Entonces, de guiones. hay un lugar en el cual se cierra el ciclo de la esperanza también, de lo que significaba
una nueva película de Adolfo Aristarain, considerando que además Roma fue de 2004, ¿no? Sí, no, pero además, a ver, 2004, nos encanta en general redondear en números redondos. Y decíamos, bueno, en el 2009, 5 años que no filma Adolfo Aristarain, ¿qué pasa? Después, 2014, 10 años y así, y pasaban los años y los lustros y no filmaba. Me recuerdo que hace 4 años yo estuve en la casa con Adolfo y él me decía, no sé qué pasa, porque yo presenté ahora una idea que es la vida de Piazzolla. Ajá. Y es como que a los productores no les interesa, y para mí es maravillosa. Claro, eran 3 países y a mí me pareció genial que Adolfo hubiese podido hacer una película sobre Piazzolla. Bueno, los últimos 5 años ha habido creo que 3 films sobre Piazzolla. Mira. O sea, que no interesaba. No entiendo. Bueno. Qué loco. Qué increíble, qué increíble. ¿Y te comentó Adolfo algún otro proyecto, algún otro guión que tenía en ciernes? En esa charla, porque lo que pasó es que la DAC había logrado hacer la digitalización de varias películas, y entonces Adolfo me estaba dando a mí el 4K de Un lugar en el mundo. Claro. Sí, hicieron 5. Charlamos, ¿viste? La DAC con Gótica hizo 5 películas de él. Y 2 fueron Un hombre y aparte, sí, Hombre menos, claro. Y Lugar. Y ahí me contó Adolfo, que estaba como medio tristón, porque decía, qué bárbaro, porque además era un proyecto maravilloso. Ok, ya me acerqué. Nada, me acordé de eso. ¿Cómo fue? Contanos esa experiencia, que encima hablamos de un clásico insustituible ya del cine nacional, como es Un lugar en el mundo. ¿Cómo te acercaste al proyecto? ¿Cómo fueron esas primeras conversaciones con Adolfo? Y además, ¿cómo fue precisamente el rodaje de esa película en un San Luis que estaba totalmente alejado de la idea de tener cine, ¿no? Bueno, la primera cosa fue que sonó el teléfono en casa, yo levanté el teléfono y era Adolfo, que me dice, ¿qué haces? ¿Querés hacer una película conmigo? Y yo casi me muero, digo, sí, por supuesto. Bueno, nos encontramos, que te doy el guión. Y apareció el guión de esta película. El hermano de Adolfo, geólogo, conocía las Quijadas. Se dieron bastantes circunstancias interesantes porque San Luis estaba interesado en promocionar las Quijadas como lugar turístico, entonces ponía infraestructura. Por eso quedó Merlo. Entonces hubo varios elementos que se juntaron y dijeron, bueno, todo el equipo va allá, el gobierno de San Luis bancaba una parte y toda la otra era el instituto. Por eso se fue allá. Además se rodó todo allá, todas las locaciones, todo allá, sí, no, todo en Merlo. No una semana en Buenos Aires. Todo, inclusive la última toma que hicimos, Adolfo era de 3 tomas. 4, era rarísimo, todo el equipo se miraba como diciendo, estará buscando otra cosa. 48 veces hizo la última toma. Wow. Y todo el equipo ya se miraba como diciendo, ¿qué pasa, Adolfo? Hasta que finalmente se quedó serio mirando para abajo y dijo, bueno, está bien, nos vamos a Buenos Aires. No podía terminar la peli porque fue un idilio de equipo, de creatividad, porque vivíamos todos en el mismo hotel, íbamos todos a filmar, el día entero filmando, volvíamos al hotel, nos pegábamos un baño y todos juntos salíamos a cenar. Así que fueron 2 meses de convivencia total y realmente no es exagerado decir, fue un idilio. La pasábamos bárbaro. ¿Y cómo era esa vida cotidiana, además en un Merlo, que era un pueblito? Hoy está desarrolladísimo Merlo, es un lugar que me encanta y le mando un gran saludo a la villa de Merlo, donde transcurrí también parte de mi infancia. Y quiero, en Piedra Blanca en realidad, vecina a Merlo. Pero quiero saber cómo era esa convivencia con un pueblito que de repente ve llegar a todos ustedes, pero aparte una troupe impresionante. José Sacristán, era un mito urbano, ¿no? Me imagino, vivir ahí. Sí, además tenía esa familiaridad donde la gente del lugar terminó formando colateralmente parte del equipo, porque siempre había algo que conseguir y la gente que hacía arte
conseguía cosas que la gente prestaba, entonces sabían que esa chaqueta que tenía Lupi en realidad la había prestado fulano, o sea que se generó esto. Y además le dio un espaldarazo a Merlo, que en aquel momento estaba recién inaugurado el mirador para tomar el té arriba, y hoy es un lugar turístico casi insolayable de esa zona, ¿no? Pero siempre tuvo esa fama de microclima, del Claro, lugar de famoso microclima. claro. Y acá estaba, era un microclima de la propia película. Tuve la fue suerte divino. de ser testigo de eso, estuve 4 días en el rodaje y lo que él dice es así, se comía a la noche y se armaba una discusión en una mesa de todo tipo y la tenías, por ejemplo, Leonor Benedetto, Cecilia Roth, José Claro. Sacristán, El Federico Lupi, O Rani también estuvo. Rani y Arana iban y venían, Claro, no eran, claro. pero eso estaba Osvaldo Papaleo, el productor, muy amigo de Adolfo. Adolfo, estaba también Katy, la mujer de Katy Adolfo, Saavedra. y yo estaba mirando y la discusión no era, por ahí a veces aparecía el cine, pero no, había discusiones de posturas entre lo que pensaban los hombres y lo que pensaban las mujeres. Entonces era una cosa, te digo, estoy hablando de hace 35 Sí, claro. años atrás, ¿no? Más o menos, todas estas charlas, era impresionante, la No, verdad, y además impresionante. era un placer, porque filmar, vos te das cuenta, sí. vos venías con el guión leído, ¿no? Era una lectura de situación. Y de pronto escuchabas los ensayos y empezaban a aparecer las pausas actorales, la supresión de palabras que quedaban solamente con una mirada, y se empezaba a enriquecer toda la escena, y además había mucho debate, porque yo me acuerdo que los actores estaban muy cercanos a los efectos de luz, que era una luz muy natural, porque yo le decía, Adolfo me decía, ¿qué vas a hacer? Digo, mirá, yo siento que es airecito, porque es la visión de un chico, y por otro lado, ¿qué tiene ese lugar? Las ovejas, o sea, nada efectista, tiene que ser algo muy entrañable, ¿no? Y se divertían, por ejemplo, Lupi y Sacristán, viendo los artilugios de poner una lamparita con un rebotecito, y era todo así muy manual, muy Una cosita. pantalla blanca Sí, esa, las sí, cositas, claro. fue hecha con elementos muy simples la fotografía. Pero bueno, tenías ese paisaje y esos actores, además, que todo el tiempo te preguntaba, ¿estoy bien acá? Me pongo así. No, muy colaboradores, ¿no? Muy hermosos. Qué bueno. ¿Y qué dirías que tenía de distintivo, por ejemplo, en el hecho de trabajar con Adolfo, a diferencia de un Eliseo Subiela, por las características personales de cada uno al momento de componer un cuadro, de armar lo que significa un set? Bueno, Adolfo lo que tiene clarísima la película en la cabeza, pero clarísima. Entonces él se ponía concentrado. Fernando Bassi, que era asistente, a veces hacía caritas como diciendo, está pensando, ¿viste? Y cuando resolvía, lo entendías en el acto, lo que él planteaba, y tenía a lo sumo 1 o 2 posiciones más de cámara por sí, ¿no? Necesitaba para el corte. Y se filmaba, y me acuerdo que prácticamente a la 6ª semana, las 4 primeras semanas estaban armadas. Porque en Buenos Aires armaban, claro, y le tiraban data y decía, haceme un planito para tal cosa por sí, ¿no? Pero eso daba la idea de cómo la tenía clara para que el editor, está bien, comunicados por teléfono, no había tanto WhatsApp, ya resolvió y le decía, tenemos armado tal bloque, bueno, listo. En eso es un oficio increíble. No tenía mucha especulación de decir, bueno, no sé, no, la tenía clarísima. Mira. ¿Y en el caso de Eliseo? Eliseo era más dudador. De pronto había hecho toda una secuencia y al día siguiente se quedaba pensando. Está bien, era una temática diferente, porque hombre era más metafísica, más sugerente, en cambio la otra era una historia concreta. Claro. Entonces tenés una diferencia. Pero ambos tenían mucho rapport con la cabeza alrededor. Era muy de preguntar, como lo fue Eduardo Miñona. Eduardo Miñona también, que yo trabajé mucho con él. Sí. Era nada. A ver, inclusive te
te buscaba para decir, a ver, ¿qué opinas? Y pues yo, qué buena esa idea, y ya la tomaba, ¿no? Era muy lindo. Adaptable. El diálogo creativo, sí, claro. Diálogo creativo. ¿El liceo usaba el assist, el video assist? A ver, déjame pensar, me parece que no teníamos video assist. Yo creo que teníamos en un lugar, pero me parece que... Porque Adolfo no quería video assist. Sí, él... Yo en el set, in situ. Lo teníamos a Lobótrico ahí, que Lobótrico hacía así como diciendo, bueno, nosotros somos que él no mire. Pero claro, porque como la tenía en la cabeza, no quería dudar frente a la revisión. Pero todavía no estaba tan como vino después, donde vos rebobinabas, veías en el acto y obviamente cuando llegó el mundo digital, estaba viendo el máster directamente. Claro, sí. Bueno, te estamos hablando de que Un lugar en el mundo, sí, tuvo, pero era una BL que tenía el prisma medio rayadito, entonces ver el videocassette era medio... Sí, recordemos era que se rodó entre septiembre, octubre y noviembre del 1991. Claro, exactamente. Exacto. Y ayer se dio en el Gomón, precisamente Hombre mirando al sudeste. Quería ir un poquito también a esa memorabilia de otro enorme clásico del cine argentino, ¿no? Me sustraigo un poco de Adolfo, pero pasamos a Eliseo Subiela, aprovechando la presencia de Ricardo de Angelis, porque son clásicos de la memoria argentina. Son películas que son clásicos de la memoria argentina. Hablar de Un lugar en el mundo y hablar de Hombre mirando al sudeste son películas referenciales que fueron, aparte, éxitos enormes para la pantalla argentina, ¿no? Bueno, para mí, mi primer largometraje como director de fotografía fue Hombre mirando. Ajá. Ahí debuté yo como director de fotografía. Ya lo había hecho en comerciales, pero Sí. largometraje. También un día suena el teléfono y me dice, hola, ¿qué hace? Porque hacemos comerciales mucho con Eliseo. ¿Querés hacer una película? Sí, claro, ¿cómo no voy a querer hacer una película? Yo había hecho cámara en La Conquista del Paraíso. Uh-huh. Y bueno, me mandó el guión y estuve literalmente una noche sin dormir. Pero cuando yo leí ese guión se me volvió la cabeza. Y curiosamente esa película se terminó y no la quería estrenar nadie. Estuvo un año en la lata. Y Eliseo tuvo una idea que fue mandarla a un festival. Que ahora es lo típico que se hace, pero en ese momento no. Entonces la mandó a Montreal. Dijo, por lo menos por ahí saca, no sé, le gustó al público, algo que llame la atención, porque acá en Buenos Aires ningún exhibidor, no, termina mal. Bueno. Año 80, 81 me parece, ¿no? La película No, filmamos en el después. 84, a ver, 86. 84, finales del 84 comenzamos Claro. el rodaje. No, estoy hablando del Paraíso. Sí, La 80, Cuesta del 80, Paraíso, 80, sí, 80. Sí, la Cuesta del Paraíso, sí. Y ganó Ópera Prima. Mm. La gente de Biarritz que estaba en Montreal dijo, a ver, y la dio en Biarritz y ganó Ópera Prima. Entonces acá dijeron, a ver, Claro. casi un año después. Se estrenó y me acuerdo que en esa época un tanque americano metía 350, 400.000 espectadores y Hombre metió 1.200.000. Fue así. Imagínense, para mí, debutar con esa película... No era película No, fácil, sí. ¿eh? No era sí, pero era para la época estaba perfecta. O sea, había una cosa de inconsciente colectivo ahí que estaba genial. Sí, total. Te hago una pregunta, Ricardo. Sí. No sé si te la hice alguna vez o no, pero, a ver, vos llegaste, te llamó Adolfo para Un lugar en el mundo. Sí. Ahora, vamos a retrotraer la historia. El jefe de prensa de Aries Cinematográfica, que era la productora donde había estado Adolfo, era el padre de él, Ricardo de Angelis. Sí, señor. Claro. Que corría y para otro. Él solo era una Steadicam. Tu papá era una Steadicam. Sí, maravilloso. Y su secretaria o su segunda era Buki Butkovic, la que después fue Sí. durante no sé cuántos años la jefa de prensa ahora es de Argentores, pero en su momento de Aries Cinematográfica. De Aries. Y entonces lo reemplazó. Y ya cuando las películas de Adolfo, creo que ya estaba Buki. Ujú. Y yo no sé si... Entonces yo le relacioné, pero... Porque como distribuían las películas de Aries y las producían de Adolfo, nunca vino por ahí, por ningún lado, el conocimiento de No lo tuyo, o sé. lo tuvo por otro lado. Yo o sé por que- Subiela. yo sé Porque que- era una época que eran amigos. Bueno, yo ellos. acababa de hacer Hombre mirando.
Claro. Entonces, de alguna manera quedé como rankeado, digamos. Eliseo y Adolfo eran amigos en un momento, Bueno, antes que hasta se que, pelearan. hasta que lo mató en la película de... Sí, bueno, lo exorcizó, el médico lo Lo exorcizó. exorcizó. La última imagen del naufragio. En realidad esa película la iba a hacer el director de fotografía español con el que él siempre trabajó, que no me acuerdo el nombre ahora. Y no pudo. Porfirio Enríquez. Puede ser. Y con el que hizo Pepe Carvalho y todas las series españolas. Y cuando no puede venir a la Argentina a hacer esa película, Adolfo se ve que ya estaba como una posibilidad y me dijeron, bueno, que sea Ricardo. Genial, para mí, te vuelvo a insistir, cuando atendí y era Adolfo, yo no podía creer, porque era un gueto que tenía que ver con ese equipo. Claro. Entonces, uno siempre tenía la fantasía, pero de ahí a poder entrar y te abre la puerta el capo del grupo, ¿viste? Bueno, fue divino. Además, todo, ¿entendés? Tenía todo. Tenía un equipo de cámara maravilloso, los eléctricos eran de primera. No, el equipo era increíble, la pasábamos maravillosamente bien. Bueno, el sonidista, Ruidito. No, Ruidito. Ruidito. Qué buen Capo qué total. hermosa persona, además. Qué creativo, qué divino. José Luis era impresionante. Venía una toma y decía, no, paren. Allá, señalaba, allá a 1,5 kilómetros hay un camión, hay que esperar que pase. A un kilómetro. Increíble. Después, no, pará. Hay una oveja, una de las ovejas que trabajaba en la película, pero estaba cállenla porque está entrando todo. Una oveja que estaba, no sé, ponerle a 30 metros, 40 metros. Todo, por eso, de ahí que se lo llamó Ruidito. Porque escuchaba todo. Vos me haces acordar, nosotros fuimos una semana bastante antes del rodaje y lo mirábamos a Ruidito con el Zeppelin caminando, ¿no? Así miraba y decía, esto es maravilloso, no hay ni siquiera ruta de aviones, es como la perfección, corte. Claro, por además eran casas, lugares eran bien, no había edificios altos, todo bajísimo. Pero no estábamos en San Luis, nosotros estábamos con Carani y de pronto era la pradera, ¿no? Claro. Sí. Y en un momento dado, corte, y segunda semana de rodaje, la plaga que había en el valle eran los pavos. Y entraron en celo los pavos. No. Entonces todo el valle era... Y hay planos de videos hechos donde Ruidito sale de la carpita diciendo ¡maten los pavos! Imposible de pensar que iba a pasar una cosa así, ¿entendés? No, Genial. divino, Ruidito divino. Genial. El COVID de los pavos. Qué lujo recibir a Ricardo de Angelis aquí en este programa. Fernando, ¿cómo? Porque quiero ir a las otras películas de Adolfo también para que el oyente, el espectador de este programa también se reencuentre con su cine, que es fundamental desde La parte del león, bueno, ni que hablar Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima y todo lo que va a ser su cine posterior, que son como dos bloques bastante marcados en un punto, ¿no? Está Pepe Carvalho en el medio, pero hay como dos bloques de su cine que están bien diferenciados, más allá de la propuesta comercial de Aries con La discoteca del amor y La carpa. Bueno, La parte del león, que fue la gran película maldita, porque casi no duró, creo que a la semana, o tuvo que bajar, después le hicieron subir a estreno porque no la fue a ver nadie y había tenido una crítica a favor impresionante. Fue en la época, creo que del Mundial encima, o posterior al Mundial, bueno, y después para él seguir filmando y como tanto Olivera como Ayala dijeron, este tipo es un capo filmando, traigámoslo y hagamos estos productos comerciales que tenemos en arreglo con la gente de Microfón, de ser lo que eran long plays de 12 temas filmados. Él le buscó la vuelta para mejorarlos y hacerlos potables. En el primer caso, en La playa del amor, tuvo que rehacer un guión de Hughes y la película se banca, digamos ahí. Pero ya con la tercera de él, o sea, la segunda musical que hacía fue La discoteca del amor, que realmente uno hoy la ve con placer y gusto porque se ha mandado un thriller de acción y humor muy divertido, y mechando las canciones con justificación, digamos, no porque sí. Y bueno, hasta que llegamos finalmente al gran tanque que fue Tiempo de revancha, que además es una película
hecha durante el corazón de la dictadura. Exacto. Y fue de las primeras grandes películas que trascendió, ganó premio en todos lados, que encima te mostraba cómo a un obrero lo arrojaban, que estaba el negro Alberto Venegas, era el actor que hacía el rol ese, lo arrojaban desde un Falcon Verde, por ejemplo. Toda la relación con empresas, la Texaco Exacto. y Tulsaco. Sí, eso es muy interesante, porque tanto tiempo como Últimos Días son dos películas que denuncian la trama siniestra de la dictadura y no tuvieron... Y empresas americanas. Y pasaron el filtro de la férrea censura, por otra parte, que existía. Y lograron estrenarse. Sí, fue lo de él fue muy, muy inteligente, muy hábil. Yo creo que trascendió de una manera que no sé si él la tenía en cuenta, pero por lo menos supo decirlo entre paréntesis o fuera de ellos. Y yo acá quiero hacer un comentario. Yo me acuerdo, habiendo visto esas películas, un día quedé gratamente sorprendido porque me los veo a Adolfo y a Katy marchando en una gran movilización, marcha por los desaparecidos. Creo, no me acuerdo si fue en el año 82, 83, por ahí. Y me voy marchando y digo, oh, ¿qué tal? ¿Qué decís? No esperaba, viste, que un director de la Catel ya había tenido sus triunfos, estuviera ahí, y bueno, sí, fue coherente a todo lo que vino después, pero... ¿Y considerás precisamente que Un lugar en el mundo inaugura la segunda etapa de su cine, que es más testimonial? Tiene también una parte de que va volcándose a la autobiografía, que hace referencia también a la memoria contextual de la Argentina. ¿Considerás que es como el punto inaugural, o ya se va viendo en las películas anteriores también como una suerte de corpus poético que igual se va armando? Porque mucha gente dice que está como partida la filmografía de Aristarán en los primeros policiales de gran impacto, donde está la denuncia política, y esta segunda etapa donde su cine se vuelve más introspectivo, más reflexivo, también más personal. Puede haber, a pensar que hay una distancia ya de por sí, o sea que un cambio en él seguramente hubo cambio en el país, hubo cambio en los aportes y las estructuras. Él igualmente mantuvo eso de salir a filmar fuera de Buenos Aires, con casi las películas, ya fuera en las provincias o en España, básicamente. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que igualmente, si hay algo que sigue siendo un eje en lo de Adolfo, que en ese sentido yo lo veo como una coherencia de puertas adentro de su casa y de puertas afuera como director. Que tanto en Tiempo de Revancha, en Últimos Días de la Víctima, en El lugar del mundo se nota más, bueno, en el resto de sus películas, siempre los ejes, más allá que fueran aventuras, cuestiones de amor, cuestiones de historias, siempre los ejes eran la familia. Siempre estaban presentes las relaciones de familia. Y en Último Día de la Víctima, que no hay familias, se crea una familia. Se crea una familia por circunstancias, el personaje de Lupi con el personaje de Mónica, con el de Ulises Dumont. Son familias, pasan a ser algo más que amigos en ese momento. O sea, ahí creo que igual está presente de alguna manera el eje de la familia, está en casi todo. Y si nos fijamos, él en su vida, o sea, como él nombró, una historia que la tenía el hermano, de ahí se inspiró. Katy, su mujer, estuvo al lado de él, ya fuera como vestuarista, ya fuera como guionista. Exacto. Estuvo presente en casi en todas las películas. Su hijo Bruno, si no me equivoco, fue un par de veces asistente de dirección de él. Ahora Bruno no tiene, casi está desprendido, no tiene nada que ver con el cine, pero como que entró en el mundo del cine a partir de que, bueno, primero no acompañándolo, después ya lo llevaban a rodajes y terminó siendo asistente. Entonces yo creo que ese eje, bueno, los personajes de la película, Bruno Di Toro, que
en estas dos que nombramos Tiempo y Últimos Días, el personaje Bruno Di Toro y su hijo se llama Bruno, entonces yo creo que el eje en la familia, para mí ese es el eje, que es lo que rara vez se cuenta. Ujú. Pero habiendo pasado todo esto, yo creo que pasa por ahí. Después las circunstancias políticas, sociales, eso sí da para otro análisis. Pero para mí el eje es la familia. Ujú. Ojalá usted pueda, a partir de este programa, reencontrar el cine de Adolfo Aristarain, porque si no lo recuerda, qué cosa que es difícil no recordar el cine de Adolfo Aristarain. Si vio alguna película de Aristarain alguna vez, realmente tiene que acercarse al cine de Adolfo Aristarain. Si lo conoce, es un buen momento para reencontrarlo, porque habla de muchas situaciones que se van repitiendo cíclicamente en la historia argentina. Si uno habla de lo que significa la corrupción empresaria con Tiempo de Revancha, si uno habla de los grandes desfasajes y las grandes penurias de la Argentina con Lugares Comunes, de una historia que se vertebra a través de Un lugar en el mundo y de Roma, una mirada a la sociedad argentina como pocos directores logró en el curso del siglo, que es precisamente la mirada del gran Adolfo Aristarain, que nos toca despedir. Recuerdo que lo vimos por última vez cuando recibió la medalla de oro de la Academia de Cine de España, que en un hecho inédito la Academia se desplazó a Buenos Aires porque él ya no podía viajar, y Fernando Méndez Leite instó a la Academia a viajar a Argentina a darle la medalla, porque realmente consideraban que la trascendencia de Adolfo merecía ese viaje a través del Atlántico. Yo no sé si la Academia en su historia alguna vez hizo algo así. Nunca, fue la primera vez. No. Fue la primera vez. Y de hecho... Y bueno, eso lo fue llevando, fíjate que hace muy poco, no el año pasado o el otro año, el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, el FICBA, que se realiza en La Plata, también le daba un homenaje a su trayectoria. Y él no viajó a La Plata, ya no estoy hablando de Madrid. Claro. No viajó a La Plata porque no sentía, él ya no quería viajar a ningún lado y estaba, digamos de alguna manera, como encerrado en su casa y recibió, lo último que hizo así fue irse a DAC, a la presentación de un libro, fue al Bafisi cuando se presentó este mismo libro de los guiones, igual. Y lo que vos decís, la Academia, no me acuerdo exactamente si se hizo en la DAC o dónde se hizo esa No, lo de la ceremonia. Academia fue en el Malva. En el Malva. Bueno, hasta ahí salió. Pero el año pasado fue también un premio de la trayectoria, y fueron Katy y Bruno, que al final terminó recibiéndolo y agarrándolo esa trayectoria, hablando Cecilia, fue Cecilia Roth. Pero él ni siquiera iba, digamos... No, claro. No iba a la esquina, a la verdulería. Ricardo, Señor. Si queremos sintetizar en una imagen tu recuerdo de Un lugar en el mundo y tu vínculo con Adolfo Aristarain, ¿cuál sería? No, toda la película, porque cine. Si yo tengo que dar una síntesis, es cuando uno siente que hace cine, con todas las letras que eso significa, y que sos parte de una galaxia de personas que están todas metidas de corazón en lo que están haciendo. No es solamente que tenés un oficio y cumplís. Era la película de todos, y eso pocas veces os sucede. Podés tener una buena conexión vos con lo que ponés, pero hay gente que por ahí está más periférica. En este caso todo el equipo tenía una cosa muy entrañable. Y Adolfo, que bueno, es insoslayable como líder, porque por su propia manera de emitir la autoridad, era autoridad creativa, no era una autoridad por peso, era porque todo el mundo estaba esperando para empujar lo que él proponía. Y sí, pocas veces se te da una cosa así en una película. Qué bueno. Y eso para mí es fundamental. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por estar acá en esta noche. Realmente es un honor recibirte. Bueno, por todo lo que significas para el cine argentino, para toda la historia grande de la fotografía en el cine argentino. Sos uno de sus grandes nombres, así que es un honor enorme. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias otra vez, realmente, por estar acá, aparte como biógrafo de
de Adolfo Aristarain, que recomendamos ese libro también, que en algunas librerías todavía se consigue. Se encuentra, sí, que lo había editado el Centro Editorial de América Latina en el año 92. ¿Él estuvo contento cuando lo hiciste? Contame cómo fue. ¿Lo llamabas por teléfono y le preguntabas cosas? No, pero en realidad cuando habíamos hablado primero, tenía otro proyecto que era más grande, con preguntas y respuestas, y terminó siendo de manera indirecta una cosa más reducida, porque ya entraba en la colección que había creado Jorge Miguel Couselo. Claro. Entonces dio la orden. Entonces, bueno, y casualmente, entonces cuando salió a los kioscos, porque fue con venta primero a los kioscos, salió el número 1 y 2. El 1 era Adolfo y el 2 era Eliseo. Y este dato, porque hay gente que se confunde, en el lomo figura mal, por el que estuvieron en la parte de la imprenta, se equivocaron, le pusieron el 2 al de Adolfo y 1 al de Eliseo, en el lomo. Entonces la gente decía, no, pero el primero le subí, el segundo Aristarain. No. Y en el mismo libro, cuando lees la lista de la colección, el índice de la colección, sí, es verdad. Yo lo tengo y sí, me acuerdo que es muy cómico, es muy cómico eso, sí. Que creo que lo escribió Paraná Sendros, el de Subiela, me parece. No me acuerdo ahora, pero me parece que es Paraná el que escribió el... Creo que sí, fue una linda colección, 24 muy tomos. Muy buena. Y que se pensaba seguir y bueno... Sí. No sé si estuvo Claudio España, Miguel Ángel Rosado, Alberto Farina, Ricardo García Oliveri, María Núñez. No, la verdad que Barney Finn mismo, que escribió esas Carlos Landini. Sí, la verdad que una muy linda colección que siempre es bueno reencontrar y sobre todo atesorar, como es mi caso, que la tengo completa. Sí, yo también. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomás en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero los otros son muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que puedes hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa.
Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin límites, sin piedad. Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. Z Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Z Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. ¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino. Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita por Radio Cultura. LS4 Radio Continental, Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 590 kHz y 105,5 MHz. Transmite LS5 Radio Rivadavia en su frecuencia de 630 kHz, Buenos Aires, República Argentina. Emisoras Mitre Buenos Aires, Argentina, en el 80 de su dial y su estación en frecuencia modulada 102.
106.3 MHz. Transmite la R5 Radio Excelsior Buenos Aires en su frecuencia de 910 kHz. Transmite la R3 Radio Belgrano Buenos Aires, República Argentina, en su frecuencia de 950 kHz. LR4 Radio Splendid Buenos Aires, sus ondas cortas LRS, LRS1 y LRS2. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Bueno, nuevo bloque de Cultura en Imagen, y realmente son esas entrevistas que son un privilegio porque es recibir en el piso a dos extraordinarios colegas que encima hacen referencia a este espacio que nos contiene a través de un libro que refleja también las mutaciones socioculturales, históricas que ha vivido la radio a través del tiempo, y además lo han presentado en la Feria del Libro. Se trata de Speakers, Historia de la Locución Argentina, de los locos de la azotea a la inteligencia artificial, una etapa extraordinaria también de la que ya vamos a hablar con sus autores, que son Martín Berradi y Quique Figueroa, los dos nombres con extensísimas trayectorias en el campo de la radio y la televisión, y entonces para mí es un honor darles la bienvenida en esta noche de domingo aquí en Cultura en Imagen. Bueno, ante todo, bienvenidos. Realmente un placer que estén aquí en el estudio. Qué lindo reencontrarlos aparte, y sobre todo con un proyecto editorial que resume buena parte de la historia vivida por la radiofonía argentina, y además que tiene tanto que ver con el cine. Porque a mí me pasa que muchas veces invito gente que me dicen, ¿por qué invitas a un escritor? Que no sé, porque cuando se anuncia la gente piensa raro, ¿viste? ¿Vos es un programa de cine o ya es un programa de otra cosa? Y digo, no, lo que pasa es que el cine se ha nutrido y ha nutrido muchas disciplinas. Y en particular, la historia de la radio y la historia del cine están intrínsecamente relacionadas en los comienzos. Bueno, son los primeros 106 años, Pablo, ¿cierto? Como que, y de alguna manera esto se sigue repitiendo, el milagro, ¿no? Como un medio alimenta al otro, digamos, radio, cine, esa gran interacción, que de alguna forma es, por ahí no es tan, digamos, no sale a primera vista, pero cuando uno empieza a nombrar los actores, los locutores, la forma en que se hablaba en el cine nuestro, etcétera, tiene mucho que ver con la radio. Eso es un poco el espíritu de este trabajo Speakers. Muy bien, Quique. Y contanos, Martín, cómo surge además el proyecto y cuáles fueron las orientaciones que buscaron como corpus temático, porque lógicamente hay mucho que se incluye y mucho que queda fuera también. Mucho que queda fuera. Con Quique escribimos años atrás El Señor de la Radio, un libro dedicado a Juan Carlos del Misier, un histórico conductor radial. Absoluto. Nos gustó mucho esa experiencia de escribir a cuatro manos, y nos quedamos pensando después de la publicación del libro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más se puede contar de la radio, de la televisión? Nos interesa mucho el fascinante mundo sonoro que comparten la radio y el cine, la historia del medio, de los medios en la Argentina. Y entonces encontramos en la figura de los locutores, o mejor dicho, de las voces de la radio, algún punto transversal a distintas emisoras, tiempos, periodos y demás. Y bueno, tomamos un café con el ex coordinador del ISER, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que nos dice, che, ¿por qué no escriben algo sobre el ISER? Que no hay nada escrito. Y el ISER es la escuela de los locutores desde la década del 50, que es un fenómeno único en el mundo, porque es una profesión regulada, fuera del ámbito de la salud, es una de las pocas disciplinas o profesiones reguladas. Bueno, entonces, a partir de ahí nos empezamos a preguntar, ¿cómo eran los primeros locutores en la década del 20? ¿Qué decían? ¿De qué modo lo decían? ¿Qué referencias tenían? Bueno, había escuelas de locución previo a la apertura del ISER. ¿Qué pasa cuando llega la FM y cambia la tecnología y también cambia la estética en el decir? ¿Qué está pasando hoy por hoy con la inteligencia artificial, que ciertamente plantea
una guerra a algunas atribuciones de las locuciones, de los locutores, como las grabaciones, los doblajes. Exacto. Bueno, esas fueron las preguntas que intentamos responder con una búsqueda académica que nos lleva a la Hemeroteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso y a buscar muchos testimonios de colegas, historiadores, docentes, ¿no? Y un origen que además se emparenta con el cine, porque dentro de los locos de la azotea estaba Enrique Telemaco Susini. Exactamente. Fundador del cine sonoro argentino, ¿no? También. Exacto. Uno de los padres fundadores. Bueno, a ver, justamente cuando arrancamos con toda la parte histórica, por así decirlo, dijimos, bueno, sí, bueno, están los locos de la azotea y demás. Ahora, adentrarse un poquito en cómo fue el origen, porque uno dice, bueno, el 27 de agosto de 1920, por ser la fecha de la primera transmisión radiofónica, digamos, desde el Coliseo. Y fuimos hilvanando para atrás y estableciendo algunos hitos. Y bueno, hay una sucesión de hechos que se concatenan, como primero la llegada a la Argentina de Marconi en el centenario en 1910, el impulso que cobra los radioaficionados y después alguien que avisora lo que se viene, algo está cambiando, que es Enrique Telemaco Susini. Por aquel entonces, en 1913, se recibe de médico, un hombre joven, nacido en 1891, y ahí nomás la Gran Guerra. Y la Gran Guerra y el acelere inusitado, bueno, o explicado en gran parte por esta forma de transmisión dentro de los ejércitos. Y el plato final fue cuando lo mandan a Susini como médico de la Armada a investigar consecuencias en el cuerpo humano. Entonces él va a Francia justamente y se trae como unos pertrechos de guerra, unos petates que había por ahí, y entre ellos gran parte de los transistores y o micrófonos que después va a utilizar el 27 de agosto de 1920. Pero la cosa es que no quedó ahí, porque después Susini, Guerrico, Romero Carranza tuvieron que ver no solo con la radio, sino también con la televisión y con otros medios. O sea que todo, como decían nuestro amigo Pancho Ibáñez, todo se relaciona. Sí, bueno, y con el cine es fundamental, ¿no? Cuando ustedes cuentan, yo recuerdo nombres, algunos que tuve la oportunidad de conocer, como Juan Carlos Torri. Torri, por ejemplo, claro. Que además de ser un actor inigualable, fue una voz fundamental de esa etapa de la radiofonía. Fue uno de los primeros animadores de la radio. Bueno, después y fue el gran partener de Niní Marshall, que desde la radio, desde Radio El Mundo, pasa a la pantalla grande, ¿no? Entonces, la radio de la década del 30, ¿no? Este fenómeno de masas que empieza a vivirse en la Argentina con la radiofonía y con las radios porteñas que llegaban a todo el país, de algún modo es el puntapié inicial para muchas figuras que después pasan al mundo del cine. Y después, Pablo, hay un fenómeno, aparece en la tapa del libro Jaime Fonsaravia. En el cine aparecen los locutores, en las películas de la década del 30, 40 y 50, como presentadores o haciendo algunas participaciones. Estoy pensando en Fonsaravia, en Mareco, en Fontana, en Augusto Bonardo, ¿no? Que desde la radio luego pasan al cine, ¿no es cierto? Y bueno, además Jaime Fonsaravia tiene una, digamos, más allá de su trayectoria y de ser la voz, digamos, como gran locutor, una voz muy identificada con los noticieros, noticiarios, ¿no es cierto? Que uno es un poco, decimos, sucesos argentinos y demás, y uno aparece esa forma de decir que tenía Jaime Fonsaravia, pero no solo eso, sino también es el locutor, digamos, de esta película, primera película argentina en 3D, ¿no es cierto? Que es una película que se encuentra en YouTube, que, digamos, bueno, desde el punto de vista de cine, parece lo objetable, pero como la figura del locutor, el que va contando y va narrando una experiencia al televidente o al espectador. Quique refiere a la película que se presentó en 1954 en el Festival de Mar del Plata. De ahí viene la famosa foto de Perón con los anteojitos. Exacto. Y fue una película que, bueno, estuvo perdida durante décadas y finalmente apareció un ojo, digamos, y digitalmente mucho tiempo después se pudo reconstruir la ilusión completa de lo que había sido el primer 3D argentino. El primer 3D, el primer Festival de Mar del Plata, ¿no es cierto? Un antecesor con, digamos, a ver, esto también habla de la importancia que había, porque, digamos, cuando nace, de alguna manera, el ISER, es en el medio del primer gobierno, del segundo gobierno de Perón, ¿no es cierto? Donde alguien ve, entre comillas, hay que hacer algo con esto. Hay algo que, digamos, y fíjate,
nacimiento del ISER en 1950, primera camada, empiezan las clases en el 51, y ahí nomás, entre comillas, en el 54, este tema que vos mencionás, que creo que no tenía el nombre de Festival de Mar del Plata, pero digamos, fue el germen, e invitando a figuras de la talla de Gina Lollobrigida, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es decir, bueno, la cuestión multimedia, la cuestión de las figuras y también la figura de los locutores, que por eso está en la tapa Jaime Fonsaravia, con este look, ¿no es cierto?, de smoking, algo que hoy lo vemos y parece, decir, ¿qué pasa? ¿Cómo era la cosa? Bueno, así era la radio en la década de 50. Sí, bueno, y es uno de los 3 grandes berretines que dio origen al cine sonoro argentino en el año 33. Precisamente el título de los 3 berretines, la película que da inicio a Lumiton y la película que da inicio también, junto a Tango, al cine sonoro, ¿no? Digo, después está una que es Los Caballeros de Cemento de Ricardo Hicken, que nunca se encontró y que dicen que forma parte de esa tríada iniciática, pero en realidad los 3 berretines de la que primero se concluye, y después Mentasti, que era un hábil empresario, un gran empresario, titular de Argentina Sonofilm, se enteró que la película de su cine estaba lista y se apuró a estrenar Tango primero. Entonces quedó Tango como la primera película sonora argentina, pero en los hechos la primera que estaba terminada era Los 3 berretines. Bueno, eso que lo que es ganar la parada, ¿no es cierto? Sí, total. Que también es digamos, me parece una cosa importante de Atilio Mentasti, ¿no es cierto? Decir, bueno, cómo hay que estar atento no solo al producto que uno hace, sino también al marketing, por así decirlo, cosa que, bueno, hay para ganar los Totalmente. Y mientras hablamos de esto, me acuerdo de películas referenciales de esa primera etapa del cine argentino, Ídolos de la Radio, por ejemplo, con Ada Falcón, que refleja todo este universo de lo que significaba y la impronta que aparte unía, además de la radio y el cine, al tango, ¿no? Seguro. Que eran las 3 patas de una estructura de comercialización y difusión de artistas que creo que duró 30, 40 años. Y sí, la etapa de esplendor de la radiofonía, de esa radio show, radio espectáculo. No había noticias, no había magazine, no había programas periodísticos, apenas algunos boletines sintéticos, pero después eran radioteatros, adaptaciones de la dramaturgia universal o algunas obras con una impronta que Alberto Migré podría ser el gran referente de arraigarlas en Buenos Aires o en la Argentina, y después, bueno, los bailables, los programas de tango, de folclore, era una radio, y las comedias, ¿no? Los radioteatros, las comedias familiares y de grandes figuras. Sí, también pensar en los auditorios, ¿no es cierto? Claro, porque uno se explica, claro. A ver, ¿por qué las radios tenían esos auditorios? ¿No es cierto? Pensamos en, a ver, digo, que creo que hoy el que me viene a la cabeza es el de Maipú 555, ¿no es cierto? Ese auditorio emblemático. Antigua que, Radio del Mundo. Exactamente, ¿no? Que hoy uno lo asocia con Radio Nacional, y lo cual es cierto, pero es esta cuestión, cómo fue concebido. Pero ¿por qué las radios tenían todas esas instalaciones y demás? Que bueno, es algo que obviamente quedó, hoy está totalmente modificado porque son cuestiones distintas. Lo que sí por ahí no quedó tan reflejado es el tema de, digamos, hubo mucho manejo del tango y demás. También se pasaba jazz, pero por ahí no tuvo toda la, entre comillas, la popularidad a los efectos de llevarlo al cine en un punto. Pero bueno, no tuvimos mucho registro sonoro, tuvimos que hacer un poco de trabajo arqueológico para encontrar las voces básicamente recreadas, obviamente, y mucho trabajo de ir buscando dónde aparecía que se reflejaba en algunas columnas de los diarios. Eso es un trabajo que, digamos, es difícil. Bueno, vos lo sabés bien con el cine, Pablo, que el trabajo de archivo es algo que nos queda pendiente, digamos, el almacenar, que después sirve a la hora de después rescatar. Sí, bueno, en la época de Julio Marvis, que estaba en Radio Nacional, se perdió una gran cantidad del archivo sonoro de Nacional en una inundación que hubo en los sótanos. Hubo un incendio a fines de los 60, porque hay funcionarios en la época de Onganía, funcionaron varias radios en un edificio que no estaba preparado para el funcionamiento de 5 emisoras, Radio Centro se llamó. Y después, una cuestión muy argentina de cuidar poco nuestros tesoros, ¿no? Se aparecieron en volquetes algunas cintas y alguien pasó y se las llevó, y hoy por hoy forman parte de algún archivo particular, pero en cuanto a la radio hay muy poco atesorado, muy poco guardado, lamentablemente. Y yo quiero ir al futuro del título, porque estamos en el pasado y en la historia y en la memoria, que nos encanta, pero también el título refleja el panorama que hoy implica el avance de la inteligencia artificial
Yo sé que, bueno, hay medios europeos que ya han reemplazado el tema de los locutores por la generación modular sintética de la inteligencia artificial para lo que son las cortinas y los institucionales. Ahora bien, el futuro de la inteligencia artificial con respecto a la radio, ¿creen que es un futuro prometedor o realmente es la trampa de un juguete comercial que nos va a conducir simplemente a un lugar de falta de identidad para el espectro radiofónico? Interesante esa pregunta. Mira, lo que estamos viendo es que sí, algunas cuestiones de la IA están reemplazando a los locutores en las grabaciones, ¿no? En la grabación de los avisos comerciales, avisos de aplicaciones que uno tiene en el teléfono y demás. Esos mensajes son grabados por voces sintéticas. Las experiencias que hay hasta el momento de radios pergeniadas y presentadas y puestas en el aire mediante inteligencia artificial son flojas, es decir, no tienen la anuencia, el acompañamiento de la gente, porque bueno, en el vivo es difícil establecer un diálogo a partir de inteligencia artificial. Digo, uno cuando hace radio, cuando hace televisión o estas plataformas, digamos, tiene una presencia, un profesional de la comunicación, trabaja con el corazón, con su compromiso, hay sentimientos, hay... Entonces, en eso yo creo que la inteligencia artificial no va a poder con el profesional, pero sí, en cuanto a las grabaciones, es un hecho que lo estamos viendo, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una cuestión también prácticamente sobre el final del libro. Parafraseamos un trabajo de Pablo Muto, que es la voz institucional de la Rock and Pop, ¿no es cierto? Donde habla específicamente acerca de la inteligencia artificial y de sus, digamos, qué es lo que brinda la herramienta. Pero Pablo, digamos, como gran conocedor de todo esto, dice justamente lo que uno necesita es escuchar la respiración, el furcio, por ahí en algún momento, donde uno detecte, hay un ser del otro lado. Claro. Nosotros en el book trailer, digamos, hay una parte donde vamos citando a los locutores que aparecen en el video, y justamente por ahí el video, la parte que más me llamó la atención a mí, es justamente la inteligencia artificial, donde es una voz seca, donde no carente de emociones. Entonces, un poco la mirada, o quizá también nuestro punto de vista, es que lo humano es irreemplazable, y justamente, por supuesto que es una herramienta fantástica para la generación de contenidos, pero no reemplaza de ninguna manera a las personas y menos a los locutores. Absolutamente. No, y aparte, bueno, todo lo que significa la magia de la voz como modelo identitario, seguro, incluso de cada emisora, ¿no? Digo, citaste el caso de la Rock and Pop, que es así. Bueno, me acuerdo de Ernesto Fritz con Continental. Digo, hay nombres, pero totalmente identitarios. Martin Woolwich con Horizonte. Son marcas asociadas prácticamente. Y me parece que... Bueno, mando un saludo a Martín, que lo encontré el otro día en los festejos de la Fundación Argentina para la Poesía. Y él hizo la conducción precisamente. Está en el libro, Martín. Sí, vi una foto que está citado también. Sí, fantástico. Pero realmente es un trabajo extraordinario y les agradezco mucho la presencia aquí. Esto se ha presentado en la Feria del Libro. Speakers, Historia de la Locución Argentina de los Locos de la Azotea a la Inteligencia Artificial. ¿Dónde se puede comprar el libro? El libro se puede encontrar en distintas librerías de Buenos Aires, en Sibals, en La Crujía, en Sudestada, en Librería Norte. Bien. Y en Mercado Libre, ¿no? Que es un punto que permite llegar a todas partes. Sí, un poco la idea. Y la librería, digamos, también de la Universidad de El Salvador. Claro. Esos son los puntos donde estamos hoy. Y como decía Martín, digamos, en Mercado Libre un poco la idea es llegar a todos los puntos del país, y por el momento lo estamos haciendo con envío gratis, ¿no? Bien. Y un poco el objetivo, porque el objetivo sinceramente es llegar a las provincias. Excelente. ¿No? Excelente. Hacer la cobertura, y bueno, es el puntapié, digamos, con el que estamos. Así que si usted está lejos de alguna de estas librerías, aproveche la oferta con envío gratuito, que le va a permitir tener este tesoro que acuna las voces históricas y del presente de la radiofonía argentina, y también como es este arco voltaico que recorre desde aquellos locos de la azotea al presente tecnológico que vivimos hoy, y dónde estará o no el reemplazo de lo que significan las voces identitarias que nos han brindado un espacio de reflexión y de identidad
para la memoria de la radiofonía nacional. ¿Y con las cámaras qué pasa con las cámaras? Yo te digo, yo me crié escuchando la radio y cuando llegaron las cámaras para mí son un bajón, así. Yo no me acostumbro a esto porque me parece que es una televisión trucha y tampoco termina ser radio porque le saca la parte de imaginación. La parte de imaginación. Yo cuando era chico estaba enamorado de Lilian Kovalenko, por ejemplo. Yo la escuchaba a Lilian Kovalenko y me imaginaba cómo sería Lilian Kovalenko. Claro, era la figura que vos te imaginaste, no querías verla. Pero totalmente. Por supuesto. Pero digo, era parte de una imaginación de cómo serían los estudios, de cómo serían los conductores. A ver, me parece, Pablo, que en esto que está bien, digamos, la jugada que están haciendo en Radio Cultura, ¿no? De decir, incorporamos las cámaras, no subimos a este tren, no renegamos. Que el oyente después decida qué es lo que hace. Si lo quiere ver por YouTube o si lo quiere escuchar. Yo te digo una cosa, los canales de Spotify, con los podcasts, hay gente que, digamos, te arma, te dice, che, lo hago con cámaras. Ahora, decime una cosa, ¿cuánta gente lo ve con cámaras y cuánta gente lo ve por audio? Esa es la pregunta del millón. El oyente decide y no hay problema, porque en definitiva lo que interesa es el contenido. Obviamente, si hay una imagen, bueno, vamos a mirar un rato hasta que después uno dice, bueno, sigo con la imagen. Pero el audio te acompaña, ¿no es cierto? Podés prescindir de la imagen en YouTube, pero te sigue acompañando. Entonces eso es radio. En definitiva es un modo de, antes la gente iba a la radio, a un punto del dial, ahora la radio va donde está la gente, en internet, en las plataformas. Entonces, pero sigue siendo, yo creo que es la reconfiguración y la resignificación de la radio. Bien, ¿y la radio tiene futuro? Es esto. Y después hoy por hoy llamamos cámara esto. El día de mañana aparecerá otra cosa, pero si hay algo para contar y hay alguien para contarlo, yo creo que sí, será la nueva radio, la futura radio, pero seguirá siendo radio. Es la nueva radio, definitivamente, porque digamos, a ver, estamos en una ciudad hoy cada vez necesitamos más que alguien nos venga a contar cosas, pero nos venga a contar cosas con un sentido, no la venga a decir la primera que se le cruza. Un poco eso es lo que hace Radio Cultura, ¿no es cierto? ¿Qué problema, hay algún problema sustancial entre no tener antena ahora? La audiencia deja de escuchar. Yo creo que hoy es un fenómeno distinto donde la gente usa las herramientas digitales para decir, che, me acerco a este contenido que no sabía que estaba, digamos, a ver, lo tengo lejos o cerca geográficamente. Bueno, Internet me lo acercó. Nos sumamos a eso y nos parece que ese es un punto de la convergencia del que a veces no se habla. Exactamente. ¿No? Pero bueno, hay gente que se ocupa de decir, nos arriesgamos a hacer esta jugada, ponemos imagen y no discutimos, o sea, y que el oyente decida. Exactamente. Y usted decida por comprar el libro Speakers, Historia de la Locución Argentina, de los locos de la azotea a la inteligencia artificial, el libro de Martín Berrade y Quique Figueroa, que he tenido el privilegio de recibirlos aquí en este programa de domingo de Cultura en Imagen. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Pablo. La verdad que un honor. Un gustazo. Cultura en Imagen con Pablo Bebita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Y nos reencontramos el próximo domingo a las 22 horas nuevamente aquí con todo el cine en Cultura en Imagen. Como siempre decimos, buena semana, muy buenos 7 días hasta el reencuentro y sobre todo vea cine en el cine. Chau. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. Z Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella
una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.